Hola, ¿cómo están? Esperemos que tengan una linda tarde. Nosotros estamos muy contentos de continuar nuestro capítulo anterior, el capítulo 6, que comenzamos hablando un poco de la polémica que hubo hace un par de meses sobre si iba a ser posible o no subdividir los terrenos, ¿verdad? Y eso generó como mucho revuelo o ruido en la industria. Entonces nosotros queremos ahora continuar, que primero dimos una introducción de qué se trataba todo este tema, y ahora queremos como hablar en específico todos los alcances y si es real o no este, este tema que surgió también a raíz de la circular 475, ¿cierto? 2022. Así es, Jerry, efectivamente la idea de este podcast es poder seguir conversando y ahora ya más en específico de lo que es la circular, la 475 de este año, emitida por el Servicio Agrícola y Ganadero, en la que básicamente ya toca en detalle cuáles son estas hipótesis que veníamos conversando, en virtud de las cuales se hace patente o efectiva la suspensión del proceso de solicitud de subdivisión de predios rústicos. ¿Ya? Esto es importante. Primero por dos cuestiones. Uno, se trata de condiciones, de presupuestos que al ser presentados, lo que generan es decir, ya, esto podría eventualmente constituir o implicar la constitución de un núcleo urbano, con ello estaría vulnerando la norma y por ello debe ser analizado. Pero esto es una presunción y como ya hemos dicho, eventualmente es sujeto a ser demostrado por parte del interesado, el desarrollador o quien sea quien esté a cargo de este proceso de subdivisión, podrá demostrar que el proceso en sí mismo mantiene la aptitud agrícola de aquellos predios en virtud de los cuales se está efectuando este proceso de subdivisión. Entonces, al final es como forma de asegurar que se esté cumpliendo todos los reglamentos para que se mantenga la naturaleza de un espacio rural. Exactamente, esta llamada aptitud rural, ¿ya? Aptitud rural. Y existen y plantea una serie de casos, plantea un caso general básicamente, que es como que obedece a que se va a suspender si existe la denuncia de un tercero en que se señale, por ejemplo, no sé, tal proyecto se está subdividiendo y lo que se va a hacer ahí es un loteo que tiene un fin habitacional, perdiendo la aptitud que hemos conversado. Eso puede ser uno. O bien, derechamente los distintos fiscalizadores o órganos del Estado podrían también emitir esta denuncia, municipios, seremías regionales de vivienda, etcétera, en que al ver, ya sea por distintas condiciones, que después la vamos a ver en específico, eventualmente van a poder ser detectadas, podrían, aun si el SAC no lo ha previsto porque el proceso ha ido avanzando o no ha detectado este tipo de condiciones que son específicas, por la denuncia, el SAC va a detener el proceso y va a llamar a los interesados a que demuestren si acaso esta denuncia es efectiva o no, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los casos específicos de suspensión o rechazo derechamente de los proyectos? Y la circular entrega 12. Y 12 que son casos que parecen bastante obvios, en algunos son... Son como 12 situaciones. 12 situaciones, 12 ejemplos, okay. 12 casos que en la práctica lo que hace el Servicio Agrícola y Ganadero es ponernos una cancha con condiciones más o menos claras, en virtud de las cuales, y son objetivas, en virtud de las cuales uno como desarrollador o uno como loteador o quien sea el desarrollador en este caso, debe velar para o darse cuenta o contrastar si su desarrollo cae o no en este tipo de cuestiones y con ello podría dificultar o podría estar al borde de la legalidad, ¿ya? Lo primero el primer caso es que es para aquellos proyectos de parcelación, dice, cualquiera sea el número de lotes, eso no importa, cualquiera sea el número de lotes, pero que incluyan en el plano elementos que son propios de un condominio. Por ejemplo, ¿qué elementos propios? No sé, antiguamente, o sea, ahora ya no he visto este tipo de proyectos, pero los hay, aquellos proyectos en que definen, no sé, clubhouse, y definen dónde va a estar el clubhouse, o dicen canchas de golf. ¿Has visto esos proyectos como sí. que son rurales, que tiene que ver una cancha de golf? Claramente no mantiene la aptitud agrícola con una cancha de golf. Cuestiones como, no sé, vialidades interiores, la vialidad, las calles, la servidumbre, pero por ejemplo con rotondas.
A veces hay proyectos, de hecho recuerdo uno en Frutillar muy lindo, de hecho tiene mucha publicidad, no voy a mencionar su nombre, pero quienes son de la región lo van a saber, basta con que se bajen del avión y ven un tremendo letrero, y ya cuando van por camino a Nueva Brauna, ven uno aún más grande de este proyecto en particular, y tiene un diseño en términos urbanísticos realmente muy lindo, es muy estimulante. Las calles son muy bonitas, tiene una serie de rotondas, es muy, muy lindo todo. Pero bueno, no mantiene la aptitud agrícola. Claro, Porque ahí lleva elementos de la ciudad a un espacio que no está preparado para eso. efectivamente son elementos que son propios, no sé, definir áreas, espacios comunes. La zona infantil. La zona infantil claramente habla de condominio, no tiene que ver con, es propio de los edificios, no tiene tanto que ver con la aptitud rural en específico. Ujú. Entonces, ese tipo de cuestiones, esa es la primera condición, y cuando en el plano lo detecta el SAC, necesariamente debe llamar al desarrollador y suspender la tramitación hasta que esto sea aclarado y posteriormente, si se demuestra que en realidad no estamos al borde de la legalidad, va a proceder a un avance. Un segundo caso es que aquellos planos de parcelaciones que contemplen un diseño que sea incompatible con el destino agrícola. ¿A qué voy con esto? Existen unos lotes resultantes que de hecho aparecen en varios proyectos llamados los lotes fideos. Nunca había escuchado eso. En realidad es una manera coloquial de llamarlo. De hecho, así mismo lo numera, lo menciona en la propia circular. Y básicamente apunta a aquellos lotes resultantes que son extremadamente angostos y muy largos. Muchas veces porque, no sé, aquellos proyectos que digamos tienen una salida a una zona principal o que atrás el proyecto, no sé, tiene ciertas pendientes, lo que terminan haciendo es que son loteos, qué sé yo, con un frente bastante raro, muy, muy delgado y muy largo. Otros que, por ejemplo, se había determinado en que existía un llamado en algunos proyectos, el llamado lote camino, que no es que sean servidumbres de paso, sino que dejan un lote independiente de un ancho de 6, 8 metros, que recorre todo el predio y en la práctica es un lote que claramente no tiene una finalidad agrícola, sino que es mero tránsito. Perfecto. Este tipo de Está cuestiones, camuflado ese camino. claro, está camuflado. Entonces, este tipo de cuestiones son una cuestión de hecho que va a verificar el SAC. Proyectos de parcelación, y esto ya es un poco obvio, de hecho lo vamos a conversar en un par de podcasts más adelante. Proyectos de parcelación, cualquiera sea el número de lotes, con parcelas de 5.000 metros, que constaten una situación de hecho que constituya, por ejemplo, apertura de calles, caminos interiores, ya lo habíamos mencionado un poco en otro caso, veredas, rotondas, básicamente son estos típicos proyectos que digamos que están como urbanizados. ¿Te has dado cuenta? Dicen, no, el proyecto es espectacular, tiene asfalto, tiene veredas, ¿te has dado cuenta de esos proyectos? Sí. Ya, pues eso claramente está generando una urbanización en una zona rural. Claramente tener en un predio que tiene una aptitud agrícola, asfaltado todo el predio, no tiene... Cambia la aptitud agrícola. Rompe toda... No hay que ser muy sabio como para darse cuenta. Efectivamente, cambia la aptitud agrícola. Entonces, claramente, ese tipo de loteo está delimitado y lo que va a hacer, en este caso, el SAC, en todos estos casos, va a ir, según sea el caso en particular, va a ir preguntando ya sea a la Seremía del Ministerio de Vivienda o a CONAF, en el caso donde hay bosques, por ejemplo, que más adelante lo vamos a mencionar, cuestiones de ese tipo. En este tipo de terrenos lo que va a hacer básicamente es suspender y solicitar oficio a este tipo de institución. Otra de las condiciones que aparece son aquellos proyectos de parcelación con parcelas, como siempre hemos dicho, de 5.000 metros o más, pero y esta es bien sensible, que se oferta al público en redes sociales, portales inmobiliarios u otros sitios web o elementos que permitan atribuir características propias del destino urbano habitacional, tales como, por ejemplo, el giro del propietario. ¿A qué voy con esto? Históricamente estos proyectos se han promovido por redes sociales, existe incluso un portal destinado a este tipo de loteos, a vender estos loteos, Portal Terreno. Existe el portal inmobiliario y es muy masivo encontrar que se venden este tipo de terreno en este tipo de portales, en estos marketplaces. Pues bien, lo que dispone el SAC en esta condición es, primero, si lo estás publicitando de esta manera, lo estás publicitando como si fuera un proyecto inmobiliario.
Entonces, si eso... Sí, por eso estaba cuestionando por qué no se podía como anunciar o difundir. Claro, exactamente. Pero es que entonces, por eso, recordemos que estas son presunciones. Si lo estás vendiendo como un proyecto inmobiliario, claramente me genera la duda a mí si acaso va a mantener su actitud agrícola. Por eso cabe suspenderlo. Y en un segundo caso, respecto de lo mismo, es que, por ejemplo, el giro del propietario sea una inmobiliaria. Evidentemente, si una inmobiliaria, cuyo destino y objeto es desarrollar inmuebles, o sea, urbanizar, y no va a estar desarrollando una actividad agrícola porque no es propio de su giro. Entonces, si no está desarrollando una actividad agrícola como forestal, como ganadera o agrícola propiamente tal, que es con lo que hemos conversado, claramente el SAC va a decir, tiene que detenerte, porque de hecho no puede. Básicamente esta persona jurídica no puede porque es una inmobiliaria, tiene un giro distinto. Claro, no coincide con la naturaleza propia de su rubro. Recordemos, refrendo a algo que ya comentamos, aquí lo que se busca resguardar es una cuestión, que se mantenga la aptitud agrícola o la aptitud rural del predio. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que persigue la ley, eso es lo que se busca en todo el ordenamiento territorial, eso es lo que se busca en eso es lo que persigue el SAC porque es su rol, eso es lo que persiguen los municipios y finalmente es lo que todos persiguen. Por eso es que se está presentando este tipo de limitantes y también salen, no de cualquier, recordemos que el SAC en este caso no es que sea sujeto a cualquier ministerio, es el Ministerio de Agricultura. Claro. O sea, no es el Ministerio de Vivienda en estricto rigor. Otro. Vamos en el número 5. Así es, el número 5. Proyectos de parcelación que consideren la generación de 80 o más lotes. ¿Por qué? La Ley General de Urbanismo y Construcciones ha dispuesto que aquellos proyectos, en realidad no depende tanto de la Ley General de la Ley General de Organismo y Construcciones, sino que depende de la Ley de Base General de Medio Ambiente, ¿Ya? En la cual se dispone que aquellos proyectos inmobiliarios de extensión horizontal, teniendo 80 o más unidades, deben pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Uh-huh. Aquellos desarrollos inmobiliarios que tienen 300 o más unidades, pero de desarrollo vertical, o sea, edificios, de 300 o más deben pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental porque deben presentar al menos una declaración de impacto ambiental en virtud de la cual se dispone cómo van a ser las medidas que van a utilizar para mitigar el impacto que produce el proyecto en sí mismo. ¿Ya? Este criterio, que es un criterio urbano, ha sido trasladado al mundo rural, Uh-huh. que es un criterio, primero lo hizo por la Superintendencia de Medio Ambiente, lo que fue ratificado por el Tribunal Ambiental de Valdivia, y aun cuando los loteadores han seguido y siguieron insistiendo en instancias superiores, la Corte Suprema, en última instancia, en casos de este tipo, ha determinado que este tipo de proyectos deben pasar por el sistema de evaluación ambiental. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle cuáles son las etapas de entrada al sistema de evaluación ambiental, etc. Pero básicamente lo que trata de hacer el SAC es decirte, a ver, ¿usted quiere lotear sobre más de 80 unidades? Bueno, se lo concedo. Pero, primero, demuéstreme lo que hemos señalado, mantenemos la actitud agrícola o rural. Y segundo, dadas estas condiciones, ¿cuál va a ser la mitigación que usted va a presentar o las medidas de mitigación ante los posibles perjuicios que ocasione esta densificación en la zona? Como las externalidades negativas Lo que hemos hablado antes. Exactamente. Que lo conversamos en el capítulo 5. Entonces, eso. Ya, entonces, esa es una condición que lo que busca finalmente el SAC es poder regular eso. Otro. Proyectos de parcelación que consideren en su diseño la habilitación de caminos sobre superficie que constituya bosque. Esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es resguardar, si vamos a mantener la actitud agrícola de los bosques, para tú ingresar en un bosque, talar un árbol, en Chile existe una regulación y una ley que protege los bosques. Uh-huh. Y define también un ente fiscalizador, CONAF. Si yo quiero talar un árbol, yo puedo talar todo mi bosque si quisiera, pero debo solicitar un plan de manejo
para poder también determinar cómo es que voy a replantar. Claro, una tontería loca, así que no que tenga un plan de mitigación también. Entonces, no existe ningún proyecto en que se disponga un camino, que exista bosque, que tú no puedas haber garantizado que no puedas obtener ese camino. Y por ello es relevante el plan de manejo de obras civiles. Séptimo, proyectos de parcelaciones que correspondan a desarrollo de nuevas etapas de proyectos previos, consolidados. ¿Te has dado cuenta de esto? Que muchas veces hay desarrollado un proyecto de 100 parcelas. Después al lado 100 parcelas más. Y al final terminaste armando 800 parcelas, 900. Al final ya hiciste una ciudad completa. Si esto es así, y esta manera de desarrollarlo, lo que corresponde en este caso es demuéstrame que si vas desarrollando etapas, y hay situaciones de hecho, yo veo que las etapas anteriores han tenido un destino que es de vivienda, claramente yo no puedo pretender que las siguientes etapas, yo, SAC, fiscalizador, no puedo pretender que las siguientes etapas vayan a mantener la actitud agrícola. Claramente existe la presunción y corresponderá al interesado velar porque se mantengan estas condiciones. Octavo, los proyectos de parcelación cuyos antecedentes documentales den cuenta derechamente del destino inmobiliario. Por ejemplo, lo que conversábamos antes, que el desarrollador sea una inmobiliaria. Eso da cuenta, evidentemente, de que hace un destino inmobiliario. Primera alerta. Es la primera alerta importante y lo van a detener. Noveno, proyectos de parcelaciones emplazados en áreas protegidas. Esto ya parece casi de perogrullo. O sea, evidentemente, si estoy en una zona, por ejemplo, en que estoy colindante o sobre lo que quiero subdividir, es sobre un humedal declarado, o estoy con una zona de interés en una zona que tenga una declaración, por ejemplo, de interés turístico, o hacer declarado santuario de la naturaleza el terreno donde me encuentro, etcétera, evidentemente se tiene que detener porque no pueden autorizar porque necesitan que comparezcan quienes correspondan, bien nacional, etcétera. Proyectos de parcelación cuyos deslinders se superpongan a terrenos fiscales. Eso también pasa. Muchas veces los deslinders de los predios, o al menos los planos presentados, se traslapan, porque hablemos que las cartografías en la ruralidad son bastante imprecisas y son muy antiguas. Y claramente, si me encuentro en un predio que estoy, por ejemplo, sobre un parque nacional, que ya se cumplirían las dos condiciones, sobre un parque nacional, evidentemente no me pueden autorizar la subdivisión de un parque nacional. No. Entonces, eso es una cuestión de entrada. Proyectos de parcelación, este es el número 11, presentados por titulares cuyo giro se encuentra ligado a la siguiente actividad económica, y aquí es más general. Construcción de edificios de uso residencial, compra y venta y alquiler, o que su objeto social sea pertinente al tipo inmobiliario, que es un poco lo que hemos conversado. Básicamente, todo este tipo de cuestiones es como, parece inmobiliario, huele inmobiliario, entonces va a ser inmobiliario, o sea, es como... Y finalmente, el último caso es aquellos proyectos de parcelación, donde existe norma expresa, que corresponda a aquellos territorios que tengan una declaración de ser territorios indígenas que pertenezcan al registro catastral de tierras indígenas de la CONADI y que por ello no corresponden ser divididos de esta manera porque tienen una norma especial. Perfecto. Entonces, estas son las 12 condiciones que finalmente te plantea el SAC mediante esta circular y te dice suspenderemos estos proyectos hasta que demuestre lo contrario, demuestre que no hay un cambio de aptitud rural. Entonces, atando cabos como con la introducción que hablábamos de esta polémica que surgió hace un par de meses. Entonces, estas 12 condiciones al final, más que nada, más que prohibir de una o zanjar que no se puede subdividir, lo único que hace es establecer condiciones o un marco como un rayado cancha, como planteaste, para tener en consideración antes de hacer esa subdivisión, perdón. Siendo claro, es un marco presuntivo. Se presume que tú lo que vas a estar haciendo es cambiando la aptitud agrícola del terreno. Por ende, si no cumple estas condiciones, se asume que está todo en orden en el fondo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? O sea, yo estoy interesado en comprar un predio que voy a comprar una etapa temprana que no ha sido subdividido. Recordemos que esto es relevante sobre todo en aquellos proyectos que son de etapa temprana. Y que aún no han sido subdivididos. ¿Qué es relevante? Que usted contraste con el desarrollador y le pregunte cómo va a resolver este tipo de cuestiones. Perfecto. El proyecto cae en esto, basta con leerlo, basta con verlo. O sea, ¿el proyecto es muy denso? Sí. Pero el desarrollo y el objeto del proyecto se mantiene agrícola, entonces no importa que sea denso. Lo importante es que se mantenga agrícola. Recordemos que el principio es mantener la aptitud agrícola de los predios. No la densidad, no el número en sí mismo, es lo otro.
¿Ya? Súper. Eso es para el día de hoy, pues. Súper claro, súper extenso, pero conciso dentro de todo, porque son súper claritas los 12 temas que hay que tener como en consideración y claras antes de determinar si está rompiendo, entre comillas, como la ruralidad del espacio. Igual vamos a hacer un resumen para nuestras redes sociales, los que nos siguen, las redes sociales de Proyecto Raíces. Y además les recordamos que todos los comentarios nos pueden dejar ahí y pueden escribirnos a contacto@proyectoraices.cl. Muchas gracias y nos vemos. Será hasta un próximo episodio de Viviendo Fuera de la Ciudad.